¿Y si te dijera que escondidos en el fondo de esta masa de agua hay lagos mortalmente salados que encurten a cualquier criatura que se aventure en ellos? ¿O que bajo estas populares playas soleadas se encuentra el sitio exacto del impacto del asteroide que extinguió a los dinosaurios? Desde cañones submarinos hasta una poderosa corriente que actúa como combustible para huracanes monstruosos. Bienvenidos al Golfo de México, una enorme masa de agua a menudo eclipsada por los grandes océanos, que es en realidad una potencia absoluta de extremos naturales e historia humana. Aquí van 15 datos de geografía increíbles que no sabías sobre el Golfo de México. En las profundidades de la iluminada superficie del Golfo de México yace un fenómeno submarino extraño y mortal, los pozos de salmuera. Estos densos lagos hipersalinos existen en el fondo del océano, atrapados en cráteres y separados del agua de mar encima de ellos. Uno de los más infames es el llamado jacuzzi de la desesperación. Como el agua de este pozo es de 4 a 5 veces más salada que el océano circundante, es increíblemente densa y altamente tóxica. Cualquier criatura desprevenida, como un cangrejo o un pez, que se aventure en este lago submarino, entra instantáneamente en un choque tóxico y esencialmente encurtida en salmuera. Sin embargo, la vida siempre lo soluciona. Las orillas de este lago submarino están pobladas por extremófilos especializados, incluidos gusanos tubulares y mejillones únicos que prosperan con el metano y el sulfuro de hidrógeno que emana de las profundidades tóxicas. El Golfo no es solo un cuenco estático de agua, está dominado por un enorme y dinámico motor de calor conocido como la corriente del Lazo. Esta corriente de agua cálida caribeña fluye hacia el norte a través del canal de Yucatán, entre México y Cuba, recorre en arco el Golfo y finalmente sale por el estrecho de Florida. De ahí se une a la corriente del Golfo, llevando el calor tropical hasta Europa occidental. Pero localmente, la corriente del Lazo es problemática. Como consiste en agua cálida muy profunda, actúa como combustible de alto octanaje para los huracanes. Cuando una tormenta pasa por ahí, la energía calorífica puede provocar una intensificación rápida, convirtiendo un huracán menor en un monstruo catastrófico de categoría 4 a 5 de la noche a la mañana. Cada verano se forma un enorme desierto biológico invisible en el norte del Golfo de México. Se conoce como la zona muerta, un enorme parche de agua hipóxica, o con muy poco oxígeno. Este fenómeno está ligado a la cuenca del río Mississippi, que drena el 40% del territorio continental de los Estados Unidos. Las lluvias arrastran toneladas de nitrógeno y fósforo de los fertilizantes agrícolas hacia el río, que luego los vierte en el Golfo. Estos nutrientes producen explosivas floraciones de algas. Cuando las algas se mueren y se van al fondo, el proceso de descomposición consume casi todo el oxígeno del agua. La vida marina que no escapa se asfixia. En su peor momento, este yermo submarino se extiende por más de 20.000 kilómetros cuadrados, casi el tamaño de Nueva Jersey. Cuando te paras en las playas de Florida o Texas, el Golfo parece muy poco profundo, con una plataforma continental que se inclina por kilómetros. Pero si viajas unos 320 kilómetros frente a la costa de Texas, el fondo cae abruptamente en una enorme llanura abisal. Esta es la fosa de Sigsbee, un enorme valle submarino conocido a menudo como el Gran Cañón del Golfo de México. Mientras que la profundidad media del Golfo de México ronda los 1.600 metros, la fosa de Sigsbee se hunde a unos 4.385 metros. Es un entorno oscuro, helado y de alta presión, que contrasta con las cálidas y poco profundas aguas costeras y transitadas que definen la experiencia de la gente con el Golfo. Es fácil ver el Golfo de México como una simple extensión del Océano Atlántico, pero geográficamente hablando, es un auténtico gigante. Con 1.5 millones de kilómetros cuadrados, está clasificado como el 9º cuerpo de agua más grande del planeta. Para dimensionar esa escala monumental, contiene unos 2.5 cuatrillones de litros de agua, equivalente aproximadamente a 1.5 millones de piscinas olímpicas. Delimitado por la costa sur de los Estados Unidos, la costa oriental de México y la isla de Cuba, funciona como un enorme mar interior. Su gran tamaño le otorga sus propias corrientes oceanográficas únicas, patrones de marea específicos y un ecosistema marino autocontenido distinto al del Atlántico. Ya veremos cómo esta masa de agua se convirtió en el epicentro del evento de extinción masiva más famoso de la historia de la Tierra.
Hace 66 millones de años, la historia de la Tierra fue violentamente reescrita justo entre el Golfo de México y la península de Yucatán. Un enorme asteroide estimado en 10 kilómetros de diámetro impactó contra el agua a una velocidad inimaginable. El impacto creó el cráter de Chicxulub, una cicatriz geológica en gran parte sepultada bajo el fondo marino del Golfo. Este evento cataclísmico causó megatsunamis, incendios forestales globales y arrojó tanta roca vaporizada y hollín a la atmósfera que bloqueó el sol durante años. Este rápido y extremo cambio climático desencadenó el evento de extinción masiva del Cretácico-Paleógeno, que borró a todos los dinosaurios no aviares y el 75% de todas las especies de plantas y animales de la Tierra, allanando el camino para los mamíferos. El Golfo de México no siempre ha sido parte del mapa mundial. De hecho, si retrocedes el reloj geológico 300 millones de años hasta la era de la Pangea, la zona donde ahora se asienta el Golfo era solo de tierra. Cuando las placas tectónicas de América del Norte, América del Sur y África comenzaron a separarse lentamente, crearon una enorme depresión en la corteza terrestre. Durante millones de años, esta cuenca estuvo seca y cargada de enormes depósitos de sal, y a medida que el océano Atlántico se ensanchó, el agua de mar rompió las barreras naturales, inundando la cuenca y dando origen al Golfo de México que reconocemos hoy, dejando esos depósitos de sal atrapados bajo el fondo marino. Gracias a siglos de uso como ruta comercial global, el fondo del Golfo de México es un extenso museo oculto de historia marítima. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica estima que hay más de 4.000 naufragios reposando en sus aguas. Estas cápsulas del tiempo sumergidas abarcan toda la historia humana moderna en las Américas. Puedes encontrar restos de galeones españoles del siglo XVI que se hundieron con la plata del Nuevo Mundo, embarcaciones pirata del siglo XIX y barcos de vapor de paletas. El Golfo incluso alberga naufragios de la Segunda Guerra Mundial, como el U-166, un submarino alemán hundido por una patrulla americana frente a la costa de Luisiana en 1942, que sirve como recordatorio de que la guerra llegó a las costas americanas. Si tuvieras una máquina del tiempo y viajaras atrás 20.000 años, a la última era de hielo, el mapa de la costa del Golfo sería irreconocible. Como gran parte del agua estaba encerrada en las capas de hielo continentales, los niveles del mar eran unos 120 metros más bajos que hoy. Si estuvieses en ciudades costeras como Tampa, Florida, o Galveston, Texas, no estarías cerca de la playa. Habrías tenido que caminar hasta 160 kilómetros por llanuras secas y herbosas para llegar a la orilla. El estado de Florida, en particular, era aproximadamente el doble de ancho que hoy, poblado por mastodontes y tigres dientes de sable. Siglos antes de la fundación de Estados Unidos, el Golfo de México ya era conocido y cartografiado por las potencias europeas. Mientras exploradores como Ponce de León bordearon los límites de Florida, fue un explorador español llamado Alonso Álvarez de Pineda quien logró una hazaña cartográfica mayor. En 1519, encabezó una expedición que navegó y mapeó toda la costa del Golfo, desde la península de Florida hasta Veracruz, México. El mapa resultante fue un hito histórico. Fue el primer documento que demostró definitivamente que Florida no era una isla, sino que estaba conectada a una vasta masa terrestre norteamericana. En Estados Unidos, las conversaciones culturales y económicas suelen dividirse entre la costa este y la costa oeste. Sin embargo, la costa del Golfo se erige como una tercera costa enorme y profundamente influyente. Más de 30 millones viven en las zonas mexicanas y estadounidenses que bordean el Golfo. Esta densa población ha generado una identidad regional distinta y potente que mezcla influencias indígenas, europeas, africanas y caribeñas. Puedes ver y saborear esta geografía cultural única en las comunidades cajún y criollo de Luisiana, la robusta cultural Tex-Mex del sur de Texas y las profundas raíces cubanas de Tampa y Cayo Hueso. Es una región vital y distinta con su propia música, arquitectura y forma de vida. El Golfo de México es una arteria crítica del comercio mundial, con algunos de los puertos más activos y económicamente vitales del planeta. El puerto de sur de Luisiana y el de Houston compiten constantemente por el título de puerto más activo de Estados Unidos por tonelaje total. Estos centros logísticos masivos no solo mueven bienes de consumo, son los puntos de exportación de la gran producción agrícola del medio oeste americano, traída río abajo por el Mississippi. Además manejan volúmenes astronómicos de petróleo crudo, petroquímicos y bienes manufacturados,
convirtiendo la costa del Golfo en el corazón de la cadena de suministro norteamericana. Es imposible hablar de la geografía humana del Golfo sin abordar la industria energética. El Golfo de México es una de las mayores zonas de extracción de petróleo y gas en alta mar de la Tierra. Una cantidad asombrosa de la energía doméstica de Estados Unidos se extrae de su fondo marino. En cualquier momento, hay miles de plataformas de perforación en alta mar activas salpicando el horizonte, conectadas por decenas de miles de kilómetros de tuberías submarinas. Esta extensa infraestructura forma bosques de hierro artificiales en el mar. Si bien esta industria aporta un inmenso valor económico y empleos, también plantea riesgos ambientales constantes, destacados trágicamente por el derrame del Deepwater Horizon en 2010. Por generaciones, el Golfo de México ha funcionado como un enorme productor de mariscos, sosteniendo la economía de muchos pueblos costeros. Si estás comiendo camarones u ostras silvestres en Estados Unidos, es muy probable que vengan de las aguas del Golfo. La región es famosa por ser productiva, cosechando más del 70% de ostras en el país y la gran mayoría de suministro de camarones. Esto sostiene a comunidades pesqueras multigeneracionales, cuya forma de vida depende del mar. La salud de los estuarios y marismas del Golfo está totalmente vinculada a la supervivencia de estas comunidades históricas y trabajadoras. Los bordes físicos modernos del Golfo de México son tanto producto de la ingeniería humana como de la geología natural. Para proteger propiedades y facilitar el comercio, los humanos han modificado mucho la costa, construyendo sistemas de diques a lo largo del Mississippi contra inundaciones, aunque esto ha privado a la costa de Luisiana de sedimentos, haciendo que pierda territorio. También hemos tragado la vía intracostera de 1.600 kilómetros para permitir el paso seguro de barcazas, y bombeamos arena constantemente para mantener las islas barrera. La costa moderna del Golfo representa un perpetuo y arriesgado pulso entre las implacables fuerzas naturales, como la erosión y el aumento del nivel del mar, y la determinación humana para contenerlos. Hay pocos cuerpos de agua tan importantes para el mundo como el Golfo de México. El hecho de que esta masa de agua mantenga caliente a Europa un océano de distancia es simplemente increíble. Hablando de increíble, esta semana estoy en la costa oeste del estado de Washington, en un pueblo que pierde 30 metros de tierra al año ante el Océano Pacífico. Literalmente se está desvaneciendo. Así que ven a comprobarlo en mi canal de viajes. Espero que hayas aprendido sobre el Golfo de México. Si fue así, mira este video sobre la enorme anomalía oculta en Tennessee. Gracias por verme. Hasta la próxima.